Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Y bueno, pues hoy tenemos el gran gusto de tener a una docente de 28 años de experiencia. Ella es licenciada en Administración con maestría en Finanzas, Blanquita Cabrera, que así la conocemos, que trabaja en el Tecnológico de Querétaro. Tecnológico de Querétaro, en el ITQ, y bueno, pues es docente ahí de las materias de finanzas, Doy finanzas, doy formulación y evaluación de proyectos y, bueno, todo lo que tiene que ver con mercadotecnia, finanzas y un poquito enfocado a calidad. Un poquito enfocado a calidad. Bueno, y vamos a hablar hoy de un tema que tiene ya pues tiempo, que ya no es un tema nuevo, que son las competencias docentes, y que pues nos interesa hablar de eso porque realmente ya tenemos, pues yo ahorita que venía contigo, platicábamos que en el 2006, que yo era directora de preparatoria, me tocaba ir a esas reuniones donde se iba a hacer un bachillerato único y se hablaba mucho de que iba a hacer por competencias y que había que hacer un diplomado para que te dieran autorización de dar clase en preparatoria. Y ese diplomado era precisamente en competencias, ¿no? Y algunos lo tomaron, otros no, pero realmente yo te quiero preguntar, si en todos estos años que se ha trabajado esto de competencias, ¿realmente se ha hecho este trabajo por parte del docente? ¿Realmente sacamos alumnos competentes o no? ¿O ha sido nada más decir que trabajamos por competencias y la clase sigue siendo tradicional? Pues mira, dentro de todos estos años, esto ha empezado desde 1993, 94, sí, ya tiene muchos años que se habla de educar por competencias, pero ahora se ha vuelto una moda nuevamente por la reforma educativa vigente, en donde pretenden que saquemos a los chicos ya bajo un enfoque de competencias cuando no se ha preparado al docente para trabajar por competencias. Entonces los docentes, a veces por comodidad, a veces porque no han tenido el apoyo necesario para poderse preparar en competencias, lo que hacen es que educan bajo un sistema tradicional y le llaman por competencias. Entonces lo que están haciendo es un enfoque totalmente tradicional. Ellos están trabajando supuestamente competencias, pero le siguen dando sus clases a como fueron educados ellos, ¿no? Entonces, las competencias en sí es un tema que a mí en lo particular se me hace muy bonito, si lo sabemos desarrollar. Claro. Y que podemos hacer mucho por los alumnos, pero si nos preparamos para ello. Si nada más decimos que lo hacemos, no. Claro. ¿Sí? Tenemos que estar plenamente preparados bajo ese enfoque de competencias y entonces sí podemos empezar a educar por competencias, pero nosotros como docentes primero tenemos que saber trabajar por competencias. Entonces tendríamos que haber este nuevo sistema que se está, como tú dices, son modas que de repente se ponen, ¿no? El educar por competencias tendría que haber sido primero a los docentes, ¿no? Capacitarlos, a lo mejor vivir estas experiencias y después, entonces ahora sí, sacar un modelo que tuviera este enfoque, pero ya con el personal preparado, ya con esta profesionalización de la que se habla, pero en competencias. Así es. Nosotros cuando hablamos de una competencia estamos hablando de conocimientos, habilidades y actitudes. Y son tres elementos que no debemos de dejar fuera en ningún desarrollo de competencias. Entonces, si yo hablo de conocimientos es porque tengo que enseñar a conceptualizar. Si hablo de habilidades es porque tengo que enseñar el aspecto del procedimiento. Y si hablo de actitudes es porque tengo que ver los valores y las formas que van pegados o que van ligados a esa competencia que quiero desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se confunde mucho este punto y dicen, no conceptualices o no memorices porque eso no es importante. Al contrario, tenemos que saber conceptualizar para saber aplicar. Si yo no sé conceptualizar, ¿cómo te enseño a que tengas una aplicación de?
Claro. Tienes que saber el concepto para que lo puedas aplicar, no tan solo en un elemento, sino que lo puedas aplicar en diversos elementos. Entonces, de ahí la importancia de saber el enfoque real de la competencia o la base de la competencia, ¿no? Que es conocimientos, procedimientos y actitudes. Entonces, si estos 3 elementos no los tengo, no puedo desarrollar a nadie bajo el enfoque de competencia. Y entonces la educación que se está dando se basa principalmente en conocimientos. Específicamente en conocimientos. Le piden mucho al docente, tienes que dar por competencias, pero el mismo docente no sabe cómo. Para que tú des algo por competencias, tú tienes que ir generando los enfoques del aprendizaje, ¿no? Hacia dónde te quiero llevar, bajo qué elementos te quiero educar, en qué te quiero sacar competente, ¿sí? Pero si no lo definimos con anterioridad, no lo puedo desarrollar. Claro. ¿Sí? Entonces, no hemos capacitado, desde mi punto de vista, a los docentes lo suficiente como para poder desarrollar un enfoque de competencias. Y entonces estos alumnos que están estudiando en las universidades, en los tecnológicos o en la educación básica, donde tú quieras, no desarrollan dan conocimientos, no se desarrollan, a lo mejor desarrollan algunas habilidades, algunos valores, pero realmente no lo están tomando como si fuera una competencia, sino realmente a lo mejor pues un maestro se le ocurrió dar valores porque la escuela trabaja valores, ¿no? Claro. A lo mejor otro maestro pues le gusta hacer más de habilidades, más de este desarrollo, y entonces deja un poquito de lado el conocimiento, pero entonces va haciendo como la educación como al estilo del maestro y no en un enfoque bien dirigido. Así es. No hay un enfoque bien dirigido porque el maestro ni siquiera está generando los ambientes de aprendizaje. Entonces, como no hay un ambiente de aprendizaje generado, el maestro lo da a como a él lo enseñaron. Claro. El ambiente de aprendizaje, para que lo puedas empezar a diseñar, tienes que empezar a planear. Tienes que empezar a ver qué elementos de qué competencia tienes que desarrollar, en qué nivel. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos falta ahí? Bueno, entonces como institución quiere decir que como académicos tenemos que empezar a desarrollar nuestra matriz de competencias. Claro. Y ¿qué es esa matriz de competencias? Pues es simplemente que yo voy a empezar a planificar cada uno de los niveles de la competencia que quiero desarrollar y ver si es en primero, qué nivel le doy, si es en segundo, qué nivel le doy, si es en tercero, qué nivel le doy. Y en base a esa acumulación de niveles de competencia, entonces sí voy a sacar competente a alguien. Si no lo hago bajo ese esquema, entonces quiere decir que nada más le estoy dando embarraditas de algo, claro. Y no lo estoy sacando realmente competente nada. Entonces, para que yo pueda realmente generar competencias, tengo que generar mi ambiente de aprendizaje. Eso me va a dar la pauta para que yo pueda entonces empezar a desarrollarlo. Si no lo hacemos de esta manera, no podemos desarrollar una competencia. Entonces, esta reforma educativa que se va a poner en marcha ya en el 18-19, realmente tendría ahorita que preocuparse pues la Secretaría por ahora sí que capacitar al docente en esta parte de competencias, ¿no? Porque si no, finalmente es un trabajo a lo mejor elaborado, que se llevó mucho trabajo, que finalmente no va a tener frutos en la educación en México, porque pues vamos a seguir con lo mismo, ¿no? Va a ser más de lo mismo con las reformas que se han hecho, muchas se han quedado como en el escritorio, en el tintero, y entonces no hay ese enfoque ni ese desarrollo. No todas las escuelas, obviamente, hay escuelas privadas que sí se han preocupado, pero somos las mínimas. O sea, realmente en México nuestros alumnos de las particulares pues realmente no pintan. Decían, yo sabía que era un 10%, ahora me decía la presidenta de la Federación, de la Confederación, que somos el 12% de los particulares. En México, pues, ¿qué pintan, no? El resto es público. Entonces, realmente no se están llevando a cabo, o sea, es buena estrategia, pero pues no estás capacitando al que lo va a llevar a cabo, ¿no? Es como si le das madera a una persona y le dices, pues hazte una silla. Transfórmala y te va a hacer una silla
tan rústica o tan estilizada de acuerdo hacia su propio conocimiento. Exactamente. ¿No? Entonces, pero si nosotros no lo enseñamos en cómo darle el sentido a la elaboración de esa silla, pues lo va a hacer de la forma muy tradicional. ¿Sí? Entonces, aquí es como te comentaba en algún momento, ¿no? Es como si yo le digo a un niño cuando lo estoy enseñando, mira, este es el color rojo, pero no le enseño que existen 15 tonos de rojo diferentes. Claro. Entonces el niño, al momento que tú le dices, es que este es rojo también, oye, lo empiezas a confundir. ¿Por qué? Porque no le dijiste que había 15 tonos de rojo. Y entonces eso, cuando yo no le digo que hay 15 tonos de rojo, es que no he generado los diferentes ambientes de aprendizaje que debo de estar generando. Claro. Y entonces eso nos va a ir viciando completamente el desarrollo real por competencias. Y tampoco, como en algún momento habíamos comentado, podemos empezar a desarrollar a gente que solamente tenga habilidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor las empresas nos dicen, yo quiero habilidades, ¿no? O sea, quiero que el chico tenga estas habilidades, pero no le estás creando mano de obra específicamente para la empresa. Así es. Tienes que generarlos para que se desarrollen dentro de un contexto. Entonces tienes que empezar a ver a contextualizar todo el desarrollo que va a tener este alumno, todo en dónde va a poder desarrollarse. No lo vas a educar para que se desarrolle específicamente en esa área, sino que tienes que darle diferentes áreas, tienes que abrirle el panorama para que él vea que tiene diferentes opciones en donde puede desarrollarse. Claro, que pueda hacer su propia empresa, que pueda por ejemplo. Exactamente, ¿no? Que pueda emprender lo que él quiera. Entonces, la competencia es llevarlo a tener todo ese cúmulo de conocimientos. Entonces, reitero, si yo no le doy la conceptualización, si no le enseño a hacer el procedimiento adecuado y con las actitudes adecuadas, obviamente que mi alumno nunca va a salir bien preparado. Llámele kinder, primaria, secundaria, preparatoria, el nivel que tú quieras educativo, nosotros siempre tenemos que estar viendo esos diferentes enfoques y esos diferentes esquemas de aprendizaje para que nuestro alumno se pueda desarrollar. Si no lo hacemos desde ese punto de vista, simple y sencillamente no lo desarrollamos. Ahora, nos piden esta parte de desarrollo por competencias o enseñarles, ¿no? Sin embargo, ¿cómo se evalúa una competencia? ¿No? Ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Y también muy interesante, para evaluar por competencias, todos hemos escuchado de las rúbricas y que tienes que hacer una rúbrica. Pero primero, para poder evaluar por competencias, todo lo debo tener contextualizado por competencias, porque a veces te quiero evaluar con un examen tradicional donde te digo, esto es el 70, este es el 20, y no te estoy conceptualizando realmente si eres competente o no competente de esto, y te doy una calificación 70, 60, 50, ¿no? Ajá. Pero tengo que tener bien definido en mi rúbrica qué es lo que te quiero evaluar. Okay. Y eso lo veo con mi matriz o lo empato con mi matriz de competencias, en donde voy a definir exactamente el nivel de competencia que tienes. Y de acuerdo a ese nivel de competencia yo debo de ver si eres o no eres competente. Aquí no va un 6, un 7, un 8. ¿Eres o no eres competente? Eres o no eres como en preescolar, ¿no? Logrado, no logrado o en proceso, ¿no? Exactamente, que muchas veces en proceso. Ahorita que regresemos del corte, pues platicar esta parte de la evaluación que a mí me parece interesante en ese sentido, ¿no? Que se da muchas veces un número y que no representa ese número lo que en realidad el chico pues ha desarrollado o aprendido, ¿no? Entonces, esta incongruencia también de desarrollar un modelo por competencias, sin embargo, la evaluación pues todavía sigue siendo tradicional. Así es. Porque te piden los exámenes como evidencia. Así es. O sea, todo el mundo te dice cuáles fueron tus exámenes y de esa forma lo hacemos. Así es. Entonces, ahorita que regresemos para que nos platiques en un momento más aquí en su programa de Educación y Conciencia. Bueno, estamos aquí en su programa Educación y Conciencia, estamos hablando del tema de competencias docentes, estamos aquí con Blanquita Cabrera, que ella es docente del ITQ, y bueno, pues hablábamos de la evaluación de las competencias, ¿no? Que por un lado nos piden este enfoque, pero por otro lado también nos piden los exámenes pues tradicionales, ¿no? Así es. Había un maestro que decía que los exámenes eran adivina lo que estoy pensando, porque si no adivinaba el alumno lo que estaba pensando el maestro, estaba mal, ¿no? Y entonces se volvía esa parte de
de decir, ah, bueno, el maestro, ya, por ejemplo, había alumnos que decían, no, con este maestro échale rollo, es lo que le gusta. No, a este maestro sé bien concreto porque a este no le gusta el rollo. Entonces, es esa parte de adivina lo que estoy pensando, o sea, todavía es un examen muy tradicional. Si tú estás desarrollando por competencia, sí tendrías que hacer esa rúbrica que tú dices. La tendría que conocer el alumno, saber qué me van a evaluar para yo también prepararme en esa parte, decir, bueno, me van a evaluar, no sé, tal proyecto de esta manera, y entonces yo prepararme y saber, ¿no? Porque luego la rúbrica se hace, pero no se quiere dar a conocer. Es como si fuera el arma del profesor, ¿no? Y aquí está mi rúbrica y aquí la tengo y la guardo. La tengo y la guardo, ¿no? No, pues no. Cuando tú haces una rúbrica, la intención es que el alumno sepa bajo qué esquema lo vas a evaluar, ¿no? Entonces, cuando yo hago una rúbrica, en la rúbrica, por ejemplo, si yo les voy a dejar un trabajo de investigación, le voy a decir, para que tengas un 100, tienes que tenerme todos estos conceptos así. Para que yo te dé un 90, tienes que tenerlos todos así. Para que yo te dé un 70, tienes que tenerlos todos así. Para que yo te dé un 50, pues los vas a tener así, y 0 si no tiene estos elementos. Entonces, yo defino exactamente cómo deben de ser los elementos que yo le voy a evaluar para que tenga las calificaciones de acuerdo al contexto que yo estoy generando. Y él debe de conocerlo. Si yo te digo a ti, solo que cumplas con los requisitos de 100, o con determinados requisitos vas a tener 100 y no te doy los requisitos, podría ser evaluada. En ningún momento, o sea, es como evaluar a ciegas, o sea, no sabríamos realmente qué te estaban evaluando, ¿no? Y entonces caemos otra vez en que es a criterio del profesor. ¿Sí? Exactamente. Y entonces ya no es por competencias, ya me regresé otra vez al sistema tradicional en donde ya te estoy evaluando, pero no te estoy diciendo que te voy a evaluar. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo quiero desarrollarte, ¿cómo te digo? ¿Eres competente o no eres competente? Entonces yo te tengo que decir, para que seas competente necesitas tener estos elementos. Si no los tienes, eres está competencia en desarrollo. ¿Sí? Y si no, todavía no eres competente. Entonces, aquí están los esquemas, y si no eres competente, entonces tienes que regresarte para empezar a desarrollar todos esos elementos en los cuales no eres. Entonces, ahí la evaluación tendría que ser diferente, ¿no? No tendría que ser numeritos, ni mucho menos. Tendría que ser, tiene adquirida la competencia, no la tiene, está en proceso, ¿no? Sí, es nada más definir, o sea, ¿eres competente? ¿No eres competente o lo estás desarrollando? Hasta ahí deberíamos de estar, porque si estamos evaluando por competencias, no te voy a decir, tienes 6 en competencias. Claro. ¿En qué competencias? O sea, y eso indica que soy o no soy competente. Así es. ¿Sí? Entonces, esa sería una parte de la evaluación. Entonces, cuando hablamos de las competencias, te digo, las tomamos tan... pues nada más hazle conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? Y ahora han sacado, no memorices. Claro. No memorices, ¿no? Es un tema un poco, como dicen, es un arma de 2 filos, o se puede convertir de doble filo, ¿no? ¿Por qué? Porque te pueden decir, es que ya dice que no memorice, yo no te voy a enseñar a memorizar, yo te voy a enseñar a conceptualizar. Y te tengo que enseñar a que conceptualices, no a que memorices. Claro. Porque el que memoriza lo hace momentáneo y se le olvida en 3 segundos, ¿no? Pero el que conceptualiza identifica exactamente el porqué de las cosas y para cómo lo va a ir aplicando. Claro. Pero entonces, eso no significa que la memoria no se va a ocupar. Por supuesto que no. Porque la memoria claro, que la tienes que ir ocupando, además la tienes que desarrollar. La tienes que desarrollar, pero no necesitamos la memoria para poder sacar un 10, por así decirlo. Así es, ¿no? Ni tampoco es no usarla porque ahora voy a estar por competencia, sino todos esos elementos que puedes tener tú para desarrollar la competencia, como puede ser la atención, la concentración, la memoria, todos esos pues son como elementos que me van a servir a mí para ser competente, ¿no? Así es, totalmente. Entonces yo tengo que ir generando el conocimiento en el alumno. Pero insisto, para que yo pueda ir definiendo todos estos elementos, por ejemplo, yo puedo decir, te voy a llevar en esta unidad o en este nivel, en primer año, te voy a llevar al nivel de conceptualización de la competencia. Tú hasta aquí, en esta competencia que es lectura y redacción, por ejemplo, vas a conceptualizar. En segundo año ya vas a utilizar los conceptos para hacer procedimiento, para desarrollar, ¿sí? Y entonces esos conceptos me sirven para que desarrolles y entonces te llevo a otro nivel de competencia.
porque ya no te estoy llevando al nivel de conocimiento, sino ya te estoy llevando al nivel de aplicación. Sí, es como les enseñas a leer y a escribir para que después lo apliquen. Así es, ¿no? O sea, así es. Entonces, en su vida. Sí. Digo, estoy más acostumbrada al ámbito de universidad, entonces yo te podría decir, en recursos humanos te llevo a determinado nivel o en finanzas. Primero te enseño a que conozcas las funciones financieras y luego te enseño a que las apliques completamente para que me hagas un análisis de una empresa y luego te enseño bajo qué valores y elementos los debes de desarrollar, ¿no? Claro. Ahí entra la ética y entran todos los elementos bajo los cuales te vas a desarrollar, pero tengo que definir niveles de competencia. Eso es importantísimo en el desarrollo de cualquier competencia. Si yo no sé el nivel que con mi materia desarrollo, no voy a saber hasta dónde el alumno es competente. Claro. Y entonces tendrías que hacer un diagnóstico también de saber en dónde están tus alumnos. Tanto, o sea, saber en dónde están, sí, pero también de tus programas. Aquí, Conchita, lo que tenemos es que ver mis programas. Y este programa, por ejemplo, tú das el programa de primer año, ¿no? Y te digo, el programa de primer año te lleva al concepto, o sea, te lleva a las conceptualizaciones. Entonces, tú estás aquí en un primer nivel de competencia. Entonces, a tu alumno, ¿qué le vas a pedir en esos primeros años? En ese primer año, pues que sepa conceptualizar específicamente. ¿Sí? Que sepa ubicar esos conceptos, que sepa irlos desarrollando y hasta ahí le vas a ir aplicando. Entonces, en el segundo nivel tú dices, a ver, entonces segundo, tercero, cuarto, ya, ¿cómo me van a ir completando? Bueno, de acuerdo a la competencia específica que tú le quieras ir desarrollando. ¿Sí? Y esa competencia específica trae por consecuencia un cúmulo de competencias genéricas. ¿Sí? Que al unirse, entonces ya lo van a hacer competente en algo. Y ya le das ese nivel de competencia y entonces sí, esa competencia yo puedo ver cómo le voy a ir evaluando cada uno de esos niveles para decir si es ya competente, si no es competente o hasta qué nivel va a llegar a la competencia real, como para poder aplicar la competencia como se debe. Pero aquí el problema o el meollo del asunto es que realmente la mayoría del profesorado no está dando un desarrollo de competencias, o sea, en valores o actitudes, en habilidades y en conocimientos. Eso está muy padre porque abarcas todo, pero realmente no lo estás llevando así. O sea, muchos se enfocan en lo que son los conocimientos, o sea, que él sepa, ¿no? Información, cuando la información también ya la tienen a la mano, ¿no? A lo mejor, como tú dices, lo estás enseñando a conceptualizar, pero la información ya está a la mano, la tienen en internet, a lo mejor no la saben escoger o no saben discernir entre si es una fuente buena o no es una fuente buena. Todo lo que los muchachos ven en el internet se lo creen, ¿no? Claro. Nos ha pasado con todas las noticias que luego surgen en las redes sociales, claro. Y que a veces se creen y que luego resulta que son mentira, ¿no? Entonces, esa parte falta que aprendan ellos a discernir. Por ejemplo, esa es una habilidad de decir, esta información pues no es verdadera o no es falsa, no es confiable. Yo no me voy a fiar de esta fuente porque no es confiable. Esta sí, porque esta sí tiene... hay formas de darte cuenta de cuando la información es confiable. Yo hace poco llegó una información que antes de difundirla, casi no difundo así mucho, pero le comparto a mi familia, donde decía que ahora que tembló, que fue el sismo en México y en Oaxaca y en Chiapas, decían que el gobierno ya sabía de este temblor, ¿no? Pero no quiso hacer nada. Y estábamos aquí porque y se veía la cosa seria, el asunto serio, ¿no? Como la noticia y todo. Y se lo mandé a una persona que es especialista en redes sociales y le digo, a ver, ¿qué tan cierta es esta noticia? Y ya se tardó, ¿no? Como 2 días en contestarme. Luego me dice, no te había contestado, estaba afuera, pero ya lo vi, dice, es una fuente falsa. Sí, claro. No quieren desacreditar al gobierno, ¿no? Claro, son tiempos políticos. Así es como estamos ahorita en eso. Entonces dices tú, bueno, los jóvenes sí se lo creen. Entonces yo ya ahí me quedé con esa información, pero a mí ya me la habían compartido, ¿no? Entonces... desde ahí también es una habilidad, o sea, de cómo también lo que te llega de información, pues qué tanto, no te puedes creer todo, tienes que también ser esa parte crítica, esa parte de ver la información si realmente
es verídica o no, si la fuente es verídica o no, o viene de algo creado para desacreditar, porque ahorita ya se vale de todo. Claro, pero acuérdate que aquí una de las competencias genéricas precisamente es la de análisis, síntesis. Claro. Entonces nosotros tenemos que enseñarles esas competencias genéricas, ¿no? Y sobre todo en primaria, secundaria, todos son parte de nuestra formación general. Entonces esas competencias genéricas yo le voy a enseñar a que analice, ¿sí? La información está, pero esa información solo los vamos a enseñar a que utilicen la información que realmente, ¿cómo te diré? Que les sea útil, valga la redundancia ahí, pero que realmente puedan aplicar y puedan verificar la fuente, ¿no? Normalmente les decimos, bueno, ve que tus fuentes tengan terminación ORG o tengan terminación CEP, o sea, estén avaladas, que sea una información avalada, ¿no? No me vas a traer una información del Rincón del Vago porque solo Dios quien la subió, ¿no? Entonces no vamos a tener ese tipo de información. Pero aquí lo importante es que nosotros les enseñemos a analizar, a sintetizar y a ver qué información nos sirve y qué información es basura. ¿Sí? Entonces ahí tienes esa parte que sí es una habilidad que tienen que desarrollar ellos, ¿no? O sea, es competencia genérica. Es competencia genérica, o sea, el hacer el análisis para poder decir, bueno, esto sí, esto no, y bueno, después puedes hacer una síntesis, pero toda esa parte yo creo que pues todavía está como en veremos si realmente se está llevando a cabo. O sea, la reforma está bien si se llevara a cabo en el aula. Sí, para mí el educar por competencias sería buenísimo. Ajá. Si los maestros se prepararan. Si se llevara realmente al aula. Sí, ¿no? Si capacitáramos como debe de ser al docente, ¿no? Que es en sí quien la va a desarrollar. Pero queremos que él haga todo, ¿no? Entonces, pues, Blanquita, se nos ha terminado el tiempo. Yo te agradezco mucho que hayas aceptado venir al programa y hablar de este tema que pues da para mucho, ¿no? Sí, claro. El tema de competencias y bueno, pues ver los docentes, ¿no? Que pues se capaciten, no nada más esperar a que el gobierno me capacite Así o que la es. Secretaría de Educación me capacite o las universidades, sino también yo buscar mis propias capacitaciones, ¿no? Por supuesto. Y pues que ojalá quede esta reflexión y bueno, pues agradecerte y pues nos vemos en una emisión más de su programa Educación y Conciencia. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.